Hola a todos, papás, mamás, abuelitos, abuelitas, cuidadores, todos. Hoy es un tiempo en donde me siento privilegiada de acompañarlos. Mi nombre es Ileana Salazar y quiero compartir con ustedes un tema por demás relevante. No solo porque amenaza a los más vulnerables de nuestra casa, sino también por todos los estigmas que rodean el tema. Vamos a hablar de abuso sexual infantil y cómo prevenirlo desde la cotidianidad. Primeramente, y con el afán de contextualizar el tema en nuestro país, quisiera ofrecer algunas estadísticas. Para el desarrollo del tema, quiero apoyarme en una presentación que preparé con muchísimo cariño para ustedes y que espero sea un apoyo didáctico para entender mejor de lo que estamos hablando. Les decía que quisiera iniciar contextualizando el tema en nuestro país y para esto revisé unas cifras del 2017, las últimas que aparecen del Poder Judicial, donde dice que en este año se recibieron más de 8,000 denuncias, más de una denuncia por hora. De estas 8,000 denuncias, el 67%, más de la mitad, las víctimas fueron menores de edad. Es una cifra alarmante y sin embargo no es representativa de la realidad, porque dicen las autoridades internacionales que por toda la sensibilidad que rodea este tema, porque los abusadores normalmente son personas que están cerca de la familia y cerca del menor, incluso miembros de la familia. Por todo esto y por la falta de confianza en las autoridades, hay una buena parte de las denuncias que nunca se realizan, de abusos que nunca son denunciados. O sea, solo estamos viendo la punta del iceberg. Desgraciadamente el silencio es un lugar muy cómodo para los abusadores. El silencio de las víctimas, pero también el silencio suyo y mío como familia. Aquel que prefiere evitar el tema y mirar a otro lado porque resulta un poco incómodo o doloroso pensar en ello. Y es por esto que se vuelve tan importante, tan importante. El tema es sumamente amplio y con muchas vertientes. Hoy nos vamos a enfocar, como les decía, en la prevención de abuso sexual infantil y espero hacerlo de forma asertiva, de forma efectiva y lejos del temor. Para esto es importante desarrollar conceptos que van a servir de base para el desarrollo del tema. El primero es, ¿qué es sexualidad? Si usted está pensando en genitalidad, tiene una X. Identidad es, sexualidad es parte de mi identidad. Es una construcción desde que nacemos hasta que morimos. Permanece en construcción desde que nacemos hasta que morimos. Está formada por tres grandes dimensiones: la parte física, la parte social y la parte emocional. En la parte física, entendemos la sexualidad es la imagen que tengo de mi cuerpo, cómo me siento con él, cómo me veo, cómo uso mi lenguaje no verbal, las sensaciones que hoy están sobreestimuladas por la sobreexposición de la digitalidad, pero que definitivamente tienen un efecto físico. La parte social, que es el entorno que nos rodea, cambia de una cultura a otra, incluso cambia de una familia a otra. Dentro de la parte social, dentro de la dimensión social, está la ética, la espiritualidad, los valores y el desarrollo moral, también los derechos de las niñas las niñas y los niños. Después está la dimensión emocional, que tiene que ver con mi estima, con la forma en que me siento. Reconocerme con mis imperfecciones, las tienen, aunque no lo crean, sus hijos e hijas son imperfectos, al igual que ustedes, y también tengo fortalezas y las puedo reconocer. Aprender a quererme tal cual soy es importantísimo en todo proceso entrelazado y afectado, cada una de las dimensiones entrelazada y afectada una por la otra. La diferencia básica entre un animal y una persona, podríamos decir que está en su capacidad de razonar. El animal es más instintivo. Este punto es vital porque lo que debemos fomentar para
abordar nuestra idea de la prevención de abuso, debemos fomentar el razonamiento de nuestros hijos e hijas. Aquí está el kit del asunto. Si logramos una integración de todas estas dimensiones, logramos un balance que funciona como un factor de protección poderoso para estos casos. Por ejemplo, si tenemos personas jóvenes que sabemos cada vez inician de forma más temprana su vida sexual y lo que hago es advertirles, cuidado con una enfermedad de transmisión, cuidado con el SIDA, cuidado con un embarazo, estoy limitando mi abordaje a la dimensión física. Una decisión que por mucho la trasciende, dejando de lado otros factores que intervienen en esta decisión y que una vez solventado el factor físico, puede ser un preservativo, entonces se adentrarían. Ya está resuelto este tema, que fue el único que abordamos, y entonces ya resuelto el tema de la enfermedad y el embarazo con un preservativo, entonces me adentraría a tener una relación coital, sin tal vez tener la madurez o la claridad en cuanto a factores emocionales y sociales que son determinantes para mi bienestar. Como estoy integrando que lo que haga con mi cuerpo afecta tanto mis emociones como mi dimensión social y viceversa. Eso sería lo ideal, entender que estoy compuesto de físico, de cuerpo, de emociones y de la parte social. Y entonces, entendiendo este entramado, puedo tomar decisiones más balanceadas. Ahora bien, este aprendizaje lo debemos tener desde las experiencias cotidianas. No vamos a sentar a nuestros hijos a darles una clase magistral sabiendo que todos los humanos aprendemos a partir de las experiencias. Si vamos a un paseo y vimos algo que produjo temor, miedo, vieron animales, les preguntamos ¿cómo te sentiste? Te latía muy fuerte el corazón, y entonces puedo hacer la relación entre la parte física y la emoción. Los inducimos a relacionar una cosa con la otra y así aprenden a conocerse y a verbalizar qué es lo que están sintiendo, a conocer y entender desde las experiencias cómo una emoción provoca reacciones físicas o cómo la forma en que me siento afecta mis relaciones. No sé si me estoy explicando, y podemos entender que todos están entrelazados. Una vez que entendemos todas estas dimensiones, se traslapan, afectan entre sí, logramos integrarlos desde las experiencias cotidianas, estaremos logrando una verdadera formación sexual de su sexualidad. Seguimos entonces pensando que están todas estas dimensiones entrelazadas y que aportan todas ellas a nuestra construcción de nuestra sexualidad, que, si recuerdan, se desarrolla desde que nacemos hasta que morimos, está en constante desarrollo. Prevención del abuso sexual desde la cotidianidad. Entonces vamos a entender qué es abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es todo contacto sexual, directo o indirecto, por parte de otra persona mayor a la víctima, ya sea en cuanto a edad, madurez o poder. O sea, es mayor en jerarquía, es mayor en madurez o es mayor en edad. Realizado contra una niña, niño o adolescente con el fin de obtener provecho, ventajas o placer, sometiéndolo mediante el ejercicio del poder físico, psicológico o pecuniarios. Pecuniarios es una palabra sofisticada que usó el PANI en esta definición, pero lo que significa es donde hay de transacciones monetarias o dinero. Esto básicamente es el concepto de abuso, que es importante entender que el abuso no es solamente físico, el abuso sexual no es solamente físico, puede ser mantener contacto verbal sexualizado. Una persona que habla con un menor acerca de temas sexualizados es abuso, es
es una acción que violenta al menor. Exponerlo a películas pornográficas o, por ejemplo, tener participación en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, que sería básicamente a lo que nosotros normalmente nos evoca la mención. Podríamos hablar también de que abuso sexual es cuando esta persona obliga a la persona menor de edad a tener actos o relaciones o manifestaciones sexualizadas con terceras personas. Y obviamente lo que es el pago por servicios sexuales. Todo esto es abuso sexual infantil. Entendemos entonces ahí que hay en el ejercicio del poder físico, psicológico o pecuniarios. Ahí estaríamos abordando las diferentes formas de abuso. No solamente físico, que es lo que normalmente pensamos. Lo primero, ante esto, ante una expresión de alguno de los menores de la casa de incomodidad, de molestia o me siento incómodo con lo que hace esta persona, lo primero que debemos, y esto es radical, es creer. Siempre, siempre, no existe una justificación para no creer de forma tajante lo que dicen nuestros hijos e hijas en relación a este tema. Después, lo que pase después, no importa. Lo cierto es que lo más importante, terapéuticamente hablando, es que la primera reacción de nosotros como adultos sea acogimiento, abrazo y apoyo. Acogimiento, abrazo y apoyo. Incondicional. Incondicional. Dicho esto, pasamos entonces a abordar la prevención de abuso desde la cotidianidad. Y me he querido enfocar en 3 elementos básicos: autoestima, autonomía e intimidad. La autoestima nos permite aprender a manejar los sentimientos, a gestionar las emociones. Si yo tengo una estima clara y correcta, puedo identificar mis sentimientos, si tengo tristeza, si tengo alegría, si tengo miedo. Puedo expresarlo sin temor y me son validados estos sentimientos. Esto es importantísimo. Puedo identificar mis sentimientos, los expreso y son válidos. Siempre el adulto que está bajo mi cuidado siempre va a validar mis sentimientos. Vamos a ver, desde la cotidianidad lo ideal sería que nosotros, papá y mamá, en lugar de querer vernos perfectos, infalibles, invencibles, pudiéramos ser un poco más transparentes con nuestros hijos para modelar el hecho de que tengo fortalezas, tengo dificultades, puedo aprender a perder y a ganar y no pasa nada. Tendemos normalmente a no hacer públicos nuestros errores, mientras que si nos mostramos vulnerables con nuestros hijos, les permitimos dejarles saber que nosotros cometemos errores y ellos no nos dejan de querer por eso. En ese modelaje entendemos que el afecto no está en juego, que el afecto no puede estar en juego. Y esto no tiene que ver con los límites. Esto no quiere decir que yo todo lo aplauda. Los límites tienen que estar claros. Hay consecuencias cuando no cumplo con las cosas que hago, pero mi afecto se mantiene sin sombra de duda. Siempre voy a amarte, no importa qué es lo que pase. ¿Y cómo se da cuenta mi hijo o mi hija? Porque cuando yo le comento mis errores o mis debilidades, él no me deja de querer. Y entonces es así como dentro de la cotidianidad puedo mostrarles y forjar con ellos una autoestima correcta, adecuada, ni más alto ni más bajo, una autoestima adecuada.
Ahora bien, vamos al segundo punto, que sería autonomía. Autonomía involucra decisiones, involucra desarrollo de criterio, y para esto, papás, mamás, cuidadores, nosotros apoyamos y estimulamos sus derechos, sus responsabilidades sobre su cuerpo y sentimientos. Esto es básico. Estimulamos sus derechos y sus responsabilidades, los apoyamos. No les solucionamos los problemas. Les damos la mano y les brindamos el apoyo que requieren para solucionar ellos sus problemas. Ellos deben tomar decisiones, sí, acompañados por nosotros, pero deben tomar sus decisiones, enfrentar sus dificultades, sus equivocaciones. Debemos dejar espacio para que ellos puedan trabajar autocontención, para que puedan manejar la frustración. A todos nos genera frustración no cumplir con algo, que puedan manejar sus equivocaciones. Estamos cerca, pero no invadimos, no solucionamos, no resolvemos. Ellos, no importa la edad, están en capacidad de expresarse, de decir me gusta, no me gusta, y es así como logran desarrollar este criterio y esta capacidad, ejerciéndolo en la cotidianidad. ¿Qué te vas a poner? Esto, ¿no te gusta el tomate? Perfecto. O te gusta de esta otra forma, te hago esto. Es respeto a su autonomía y a su capacidad para decidir, y yo colaboro con ese desarrollo. También está el desarrollo moral, que está incluido en la autonomía. El desarrollo moral tiene dos grandes detractores: el inmediatismo y la diferencia entre lo normal y lo natural. El inmediatismo porque la sociedad cada vez más me enseña a que no espero para nada. Hay una respuesta inmediata al estímulo. Cuando quieren algo se les da y no se les deja espacio, como les decía anteriormente, para contener, para pensar, para valorar, para evaluar. Es clave ayudarles en esto. De hecho, el inmediatismo limita enormemente la creatividad y con esto también la autopercepción. Y el segundo punto, el segundo detractor del desarrollo moral, es la diferencia entre lo normal y lo natural, que ahí estamos hablando de valores. ¿Qué es lo normal? Es una estadística, se mide por porcentaje, es lo que hace la mayoría. ¿Y qué es lo natural? Lo mido por la naturaleza, por los valores. Entonces, aunque sea normal, aunque todo el mundo lo haga, no necesariamente tengo que decidir por eso. No sé si me estoy explicando. Aunque la mayoría haga esto y va en contra de los valores que profeso, entonces yo voy a tener un parámetro claro para decidir. Si enseñamos esto, las personas menores de edad van a tener un mejor desarrollo moral, y con esto vamos a tener un recurso mayor, una herramienta más clara para la prevención del abuso sexual infantil. La tercera dimensión que continuamos es la intimidad, y aquí estamos hablando de intimidad física o intimidad emocional. La intimidad física es con quién comparto esto. Esto trabaja más frecuentemente, digamos, nosotros pensamos, hemos oído decir, no hay que obligarlos a dar besos, siempre pensamos en terceros. Sin embargo, es claro que hay que comunicar a los adultos de la familia las cosas que el menor no quiere o la menor no quiere hacer, y eso nos incluye. ¿Cuándo es tiempo, si mi hijo decide que ya no quiere que yo lo bañe, yo debo respetar eso? A veces se nos hace cuesta arriba porque dicen papá y mamá no. Siempre cuando el menor dice no quiero esto, nosotros debemos, así como le pedimos a abuelito que no le jale los cachetes o le permitimos al menor que no le dé beso a todo mundo, así mismo también
si él dice, si el menor o la menor dicen, no quiero que entres más al baño conmigo, yo lo debo permitir aunque salga con el pelo lleno de shampoo. Ese respeto se modela. Posteriormente no van a permitir que alguien violente, es una decisión de ellos. Es un factor de protección. O bien lo van a hacer, si es la costumbre, no respetar la posición de otros y en este u otros espacios. Está también la intimidad emocional. En este tema vamos a abordar los secretos. Los secretos son papá y mamá. Esto es definitivamente no. En esta etapa, en algunas etapas, hay una capacidad de razonar muy concreta, entre más pequeño sea. Y entonces no va a poder entender la diferencia entre secreto para papá y mamá, bueno o malo. Es muy difícil. Entonces, normalmente yo lo que sugiero es la diferencia entre secreto y sorpresa. La sorpresa se va a descubrir en determinado tiempo. El secreto no se descubre y los secretos no son buenos. No deben haber secretos para papá y mamá. En esta fase es importante incluir a los abuelos, porque ya les digo, hay momentos en que hay etapas en las que son muy concretos y entonces, por ejemplo, no pueden entender que si abuelito le dio un chocolate después de las 6 de la tarde y mamá había dicho que no se lo dieran, el abuelito le dice, no le contés a tu mamá. Esto definitivamente es improcedente, porque da pie para que hayan secretos para papá y mamá, que el menor no puede distinguir entre cuál es el secreto bueno y cuál es el secreto malo. Entonces, ahora bien, hay discreción, hay cosas que definitivamente debemos entender, que hay cosas que no se repiten, no porque son secretos para papá y mamá, sino porque cuidamos a otra persona de no hacerle daño. Por ejemplo, si algún compañerito se hizo pipí en la clase, yo no se lo cuento a toda la clase. Eso es términos de discreción. No lo manejemos como secretos buenos, sino usemos otras palabras alternas de manera tal que cuando alguien le diga a sus hijos o hijas, esto es un secreto, él entienda que los secretos para papá y mamá no existen. Ahora bien, continuando con la parte emocional, los menores deben tener claro las caricias, cómo se expresan, cómo se sienten de forma diferente. Por ejemplo, si no hay caricias que me incomoden cuando estoy acostumbrado a que mi mamá me abrace, me apapache, mis hermanos. Entonces, es importante la expresión de los sentimientos porque ellos aprenden entonces dentro de la dinámica familiar, aprenden a entender que hay abrazos que incomodan y hay abrazos que no incomodan. Esos abrazos que incomodan debo decírselos siempre a papá y a mamá. Esto se vuelve sumamente relevante para que puedan en la cotidianidad experimentar lo que es bueno y lo que es malo, lo que no me gusta. Y siempre que su hijo o su hija se exprese, hay que escucharlos. Es importante, esto requiere inversión de tiempo. Tienen derecho a decir qué me gusta y qué no me gusta que me hagan. No me gusta que me jalen los cachetes, no me gustan. Y esto no tiene que ver con educación, tiene que ver con demostración de afecto. Siempre va a saludar, siempre va a dar las gracias, pero no tengo que besar, abrazar o tocar a alguien que no quiero, porque se respeta lo que siento, lo que pienso y lo puedo expresar y es validado. Ven cómo dentro de la dinámica cotidiana puedo ir forjando aquellos factores de protección que permiten que su hijo y su hija puedan defenderse en un determinado momento en que pudiera pasar, ni Dios quiera, pero en un determinado momento. Espero realmente que
que este espacio haya abierto las puertas para entender que estos son consejos vitales para que desde la cotidianidad reforzar la seguridad de cada uno de sus hijos e hijas y desde las vivencias, desde el día a día, desde la cotidianidad. Aprovechen cada pregunta, cada momento de consulta es un espacio invaluable para conversar, para acercarnos. Les decía que no se deben dar clases magistrales acerca de lo bueno y lo malo, nosotros abstraídos de lo que son, sino debe ser a partir de una experiencia cotidiana, de una dinámica familiar y dentro de ese contexto experimental donde comienzo a entender a entender y a entenderme y saber cuidarme, esto debe forjarse dentro de la cotidianidad. Algunos consejos finales. Asegúrese de dónde proviene la información que su hijo o su hija obtiene. A veces damos más información, menos información, o a veces están refiriéndose a alguna fuente que es errónea y nosotros debemos, si no sabemos con toda claridad decir, busquemos la fuente correcta. La comunicación es vital, esto siempre lo hemos dicho y lo seguirán oyendo todos los días de su vida. Hay comunicación verbal que es en ambos casos, la verbal y la no verbal requieren de tiempo, requieren de inversión, de atención. Hablar es importante, familiarizarse con estos espacios de manera que no sea un estrés tener que hablar con papá o mamá. Y la no verbal, que es aquello que transmitimos con nuestros cuerpos. Y muchas veces no nos dicen verbalmente que necesitan hablar con nosotros, pero podemos notar que están más callados, más retraídos y debemos entender, además, comunicarles a ellos con nuestro cuerpo que tienen toda nuestra atención. Si nos dicen quiero hablar con vos, inmediatamente vuelvo a ver a los ojos, estoy atento con todo mi cuerpo a lo que tengas que decirme. Eso es importante, esos son cosas muy relevantes. Abrir todos los canales de comunicación con nuestros hijos es importantísimo para la prevención del abuso sexual. Todos advertimos a nuestros hijos e hijas acerca de no hablen con extraños, no permitan que los toquen, sus partes privadas. Todo eso está muy bien, pero si lo acompañamos de herramientas que desarrollen en nuestros hijos un sentido crítico, criterio, les estamos dando el poder de decir no. Recuerden que ellos y ellas están en una situación de desventaja. Deben tener recursos extraordinarios para sobreponerse a esta desventaja. Estos recursos los ofrecemos mediante autoestima, autonomía e intimidad. Y eso requiere inversión de tiempo, acompañarlos en sus experiencias y extraer de lo cotidiano los espacios de enseñanza. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de absoluta claridad este compartir y les deseo lo mejor.